poquito aquí, mi amor, que se me ve la claridad. Es un poquito. Es. Ahí está. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Que nos ha permitido estar este día en su presencia. Él es bueno, para siempre son sus misericordias. La verdad dice su palabra que nuevas son cada mañana. Cada día es una oportunidad para podernos presentar, amén, delante de ese Dios maravilloso y bueno. Aquí estamos, amén, dándole gloria y honra al Señor una vez más. Comenzando Vamos a esperar unos segunditos, unos minuticos, amén, para que se vayan conectando los hermanos. En las conexiones a tiempo, así es que bueno, la gloria es para el Señor. De igual manera vamos a ubicarnos ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes. Después de Entre Samuel y Crónicas. Amén. Bueno, bien. Saludamos a Mari, a los que se están conectando en esta hora. Amén. La gloria es para el Señor. Dios te bendiga, mi Mari. Dios te bendiga poderosamente. Bueno, no tengo la facilidad de ver a todos los que se conectan. Así que mis saludos, el Señor les bendiga. Bienvenidos. Amén. Bienvenidos. Gloria a Dios. Sea el Señor, pues, hablándonos en este día. Venimos con la intención, amén, de que ese Dios maravilloso sea guardándonos. Inmaculada, Dios te bendiga, mi amor bello. Bendiciones a todos aquellos que se están conectando. Primera de Reyes, capítulo 19, amén. Vamos a comenzar. 19. Ese es el texto. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19. La gloria es para el que vive por los siglos de los siglos. Bueno, les voy a comentar a todos los que a veces nos llama la atención la persona que está haciendo el en vivo y entramos, ¿verdad? Y luego abandonamos el video. Y quiero decirte en esta mañana, esto es como, yo lo he visto de esta forma, como cuando usted lo invitan a cenar. A usted lo invitan a comer un almuerzo, una cena. Y imagínese que usted llegó cuando ya van, sirvieron el plato fuerte. Amén. Son muchas personas, le van a servir de lo que sobra. De pronto se come un poquito, se come postre tal vez. Pero lo ideal de estos videos, de estas prédicas, es escucharla completamente todo. Amén. Y sabiendo, amén, todos que el pedacito más sabroso es el último bocadito. Y ese último bocado se da en lo último de la prédica. Amén. Entonces pido que sea el Señor hablándonos este día para su gloria y su alabanza. Amén. Dios te bendiga, mi vida linda. Dios bendiga a todos los que se han conectado. Amén. No logro ver quiénes son, pero bueno, mi saludo en el nombre del Señor. Los saludan acá los hermanos. Acá en Coveña, mi esposo, mi familia, les mandan un saludo. Amén. La gloria es para el Señor. Vamos a estar comenzando en el texto de Primera de Reyes, capítulo 19. Libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Amén. Libro de Primera de Reyes, capítulo 19. La gloria es para el Eterno. Y bueno, no sé, la verdad, quise ponerle un nombre a esta prédica, pero no, de verdad no encontré. El Señor no me dio una palabra. Amén, la gloria es para Él. Vamos a comenzar a orar, a darle gracias al Señor por su infinita misericordia, por tenernos en este lugar escuchando su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Delante de ti, oh Dios de los cielos, de la gloria, están nuestras vidas.
Hoy presentamos una vez más nuestro ser ante tu presencia, sabiendo que todo lo puedes, que todo lo conoces, que eres Dios soberano y bueno. Hoy venimos ante ti humillados, Señor. Hoy venimos ante ti, oh Dios de la gloria, buscando tu consejo, tu dirección. Hoy venimos, Señor, para ser restaurados, también para ser levantados a través de tu palabra. Hoy pido de forma especial, Señor, que nos hables, Señor amado, y que esta palabra que tú has traído, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, que cumpla el propósito por el cual usted la trajo en esta mañana. Pido que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, mientras yo predico, sea usted rascando los velos, Señor, de pecado, de tinieblas que hay en nuestra mente, en nuestros corazones, que usted circuncide mentes y corazones, Señor, que usted restaure vida, que usted, Señor, ministre arrepentimiento y conversión en las almas de forma genuina, en el nombre de Jesús, que usted levante al caído, Señor, aquel que está muerto espiritualmente, sea levantado como levantaste, Señor, ese ejército por boca de Ezequiel, Señor, en el valle de los huesos secos. Oro, Señor, en esta hora, porque tu pueblo escuche, Señor, el mensaje que tienes para este día, para él, oh Dios. Oro para que nos apercibamos, oh Dios, de la gloria de los tiempos que vivimos, Señor, y podamos prepararnos, Señor, y llegar a esa medida de ese varón perfecto que usted ha demandado según su palabra. Oro, Señor amado, porque tu palabra, Señor, traiga vida, Señor amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, toma control de cada hogar, Señor. Toma control de cada siervo, Señor. Pido en esta hora que esta palabra corra, mi Rey, como tú lo dijiste, que sea compartida, Señor, que sea aceptada en los corazones, para que procedamos a un arrepentimiento verdadero, Señor, a una conversión genuina, mi Rey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Llévate todo lo que no es tuyo. Quebranta los cardos, los espinos, Señor, aún el sol que ahoga tu palabra, los animales que a veces vienen y comen la semilla, oh Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, pongo mi vida y la vida de cada una de las personas que van a escuchar tu palabra, Señor, en este momento, Señor, y después a través de este video, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, aleluya. Bueno, leemos vamos a leer, amén. Voy a leer un solo texto, pero voy a leer todo el capítulo 19 para no mantenerlos en pie en toda la lectura. Vamos a estar compartiendo en este y otros textos. Primera de Reyes, capítulo 19. Amén. Y vamos a leer todo el texto para la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dice así la palabra, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. De todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Aleluya. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oret, en el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo:
¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto. Los hijos de Israel han derribado sus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que sopla, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una palabra diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo han besado. La gloria es para Dios. Amén. Qué maravilloso es el Señor, Dios bueno, lleno de misericordia y de verdad. Él es por los siglos de los siglos. Al principio, vuelvo y les digo, quise ponerle nombre porque a veces eso nos guía en el mensaje para saber qué quiere decirnos el Señor. Amén. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de un poco de Isaías, de quién es Elías. Amén. Elías, su nombre significa el Señor es mi Dios. Amén. Un hombre de vida consagrada, reconocido por decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Esto quiere decir que era un hombre que vivía en constante oración y adoración. Amén. Era un hombre que perseveraba en esa búsqueda con el Señor. Claramente su nombre determina su llamado también, porque a veces no entendemos que los nombres que le ponemos a nuestros hijos tienen una influencia sobre ellos. Y Elías fue un hombre consagrado, amén, exclusivamente para el Señor. Toda su vida fue en pro al Señor. Su ministerio, amén, la gloria es para el Señor, fue en contra de la idolatría, defendía la adoración del Santo de Israel. Ese era su propósito. Dios lo había llamado para eso. Dios te bendiga, Ise, Dios te bendiga, Luz, Dios bendiga sus casas, sus hogares. Entonces vemos que el tiempo en el que Elías comienza su ministerio es un tiempo en el que el pueblo de Israel había decaído espiritualmente, bastante. Amén. Si leemos el capítulo 17 de Primera de Reyes, Elías hace su entrada como profeta en la vida de Acab, que era el rey en este tiempo. Amén. Dice claramente que él llegó, este varón era Acab, el esposo de Jezabel, era el rey de Israel en este tiempo. Y el primer encuentro que tiene con este varón es que le dice: 3 años y medio van a haber de sequía. Vino palabra sobre este varón y le dijo: ve y dile al rey que vienen 3 años y medio de sequía. No va a llover sobre la tierra, sino es por mi boca. O sea, por la boca de Elías, Dios había permitido que esto se diera de esta forma, y la gloria es para el Señor.
Y vemos que Elías da la palabra, pero cuando Elías da la palabra, el Señor también lo guarda este tiempo. Vemos que en el mismo capítulo 17, Elías llega, es mandado hasta Sarepta de Sidón, amén, donde una viuda lo esperaba, una viuda que Dios pues había escogido para que mantuviera a este profeta y lo guardara. Vemos que viene otro milagro, la harina no escaseaba. En las cosas de Elías acontecieron muchas cosas que de pronto a la luz nuestra no tienen entendimiento. Un ejemplo, ¿por qué Dios envía a Elías al río de Querí, no al río Jordán, que tenía más agua, había más provisión? No, lo puso al frente. ¿Por qué? Porque Dios sabía los tiempos que venían y Dios lo había guardado en ese lugar, lo mandó primeramente antes de llegar a Sidón de Sarepta, lo envió él y allí lo mantuvo. Amén. Dice la palabra que enviaba que un cuervo lo alimentaba. Amén. Le llevaba a Elías a ese río, a ese arroyo le enviaba que comer a manos de este cuervo. Entonces vemos que Elías llega a un momento en que vemos la condición en la que está el pueblo de Israel, está sumido totalmente en la idolatría a causa de los reyes que tiene. Amén. La palabra dice que eran tiempos en que el pueblo se había dejado llevar y adoraban a los profetas de Baal y de Acera. La gloria es para el Señor. He escuchado mucho que Elías mata a 450 profetas o 400 profetas, pero un texto en el libro de 10, ahí mismo, Primera de Reyes, capítulo 18, el 19, dice claramente que cuando Elías le da la palabra al rey, que le congregue a todos los profetas, habían 850 profetas. Dice que habían 450 de Baal y 400 de Acera, es decir, que eran 850 profetas los que Elías mató, amén, cuando relata el texto en el capítulo 19. Vemos que el texto dice que Elías, muy preocupado por la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo, le dice, llega al pueblo y los confronta y les dice, bueno, si Jehová es Dios, escoge hoy a quien servir, porque ustedes claudican entre dos pensamientos. Y el Señor me decía, amén, que cuando preparaba esta palabra, que nosotros estamos en este tiempo. Estamos viviendo tiempos de Elías y tiempos de Moisés, muy queridamente asociados con los dos testigos. Amén, la gloria es para el Señor. Vemos que en este tiempo, antes de que Elías huya, porque Elías huye por una amenaza que recibe de parte de la esposa del rey Jezabel, dice la palabra claramente que Elías no solo confronta al pueblo, sino que reta a estos 850 hombres. Elías exclama claramente que solo él ha quedado de todos los profetas de Jehová. O sea que solo él, es más, él da a entender que solo él ha quedado con temor de Jehová sobre la tierra. Amén. La gloria es para Dios. Entonces, Dios es tan hermoso y maravilloso que permite, amén, le da la victoria en el monte Carmelo a Elías, y Elías mata a 850 hombres. Yo no creo que Elías iba a matar nomás a los de Baal y iba a dejar que los de Acera se fueran. Amén. La Biblia dice claramente en el versículo que le cité en Primera de Reyes 18-19 que estos 850 profetas eran sostenidos por Jezabel, que se sentaban a la mesa con ellos. Amén. Entonces, él les pide, la gloria para el Señor, que se los congregue a todos. Amén. Y es donde ya los que hemos leído la palabra saben en el capítulo 18 que Elías, del 20 en adelante, tiene un enfrentamiento con estos profetas. ¿Quién era el Dios? ¿Quién era el Dios de Israel? Si eran los dos profetas, el Dios de estos profetas o el Dios de Elías. Sabemos el fin de esta palabra, y es que esto terminó
con que Elías mató a todos estos profetas. Amén. La gloria es para el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, todos nos hemos hecho una pregunta. ¿Qué pasó con Elías? Elías viene de una palabra profética que el Señor le da y la sostiene de 3 años de sequía, 3 años y medio de sequía. Luego Elías llega a la casa de una viuda. Amén. Es enviado al arroyo y allí Jehová lo sostiene. Luego es enviado a la casa de la viuda y Elías da una palabra que ni la harina ni el aceite escasearían y así lo hace Jehová. Luego el hijo de esta mujer muere. Amén. Y Elías ora 3 veces por él y el aliento de vida es dado nuevamente por parte de Jehová a este niño y el niño se levanta. Luego de esto, Jehová le dice, ve y encuéntrate con acá porque va a volver a llover por boca tuya. Ve y dile que ya el tiempo se ha cumplido y que va a llover. Amén. Dice que primero comió, como le dijo Elías, después de comer le dijo, unce tu carro, que va a comenzar a llover. Y así fue, él unció tu carro y comenzó a llover. Dice el 18:45, que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Amén. Y dice el 46 que la mano de Jehová estuvo con Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Entonces vemos que estos dos varones se encuentran ahora en el mismo lugar. Acá es la tipología del hombre subyugado por la esposa que no tiene autoridad, pese de ser el rey, este hombre su mujer lo mandaba. Amén. Entonces vemos que el orden de Dios estaba establecido, estaba un poco embolatado en este matrimonio. Y esto daba que este hombre fuera manipulado totalmente por su esposa. Amén. Aunque él fuera el rey, ella era quien tomaba las decisiones. Por eso él viene corriendo a decirle, ay, Isabel no sabe que Elías mató a todos los profetas. Imagínense cómo se puso esa mujer. Esa mujer que tenía esos profetas exclusivos para ellos, le decían lo que ellos eran muy espirituales. La cuestión que yo de pronto queremos aprender, que el Señor quiere que nosotros aprendamos, es que acá y Isabel eran espirituales, lo que eran paganos, pero sí eran espirituales. Amén. Y el Señor me ha dicho que hacéis mucho pueblo de Dios, muy espiritual pero pagano. Amén. Y entonces vemos que llega este momento, llega el momento en el que Jezabel escucha y da una palabra en contra de Elías. Y dice que manda un mensajero que le diga a Elías que así me hagan los dioses, o sea, los dioses de los muñecos que ella adora, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Claramente vemos que esta mujer es la esposa del rey. Yo les hago una pregunta. ¿Qué necesidad tenía Jezabel esto se llama, de acusarnos, de amedrentar, amén, a este profeta? Si ella, por su sola palabra, sin necesidad de mandarlo a amenazar, es la palabra. Jezabel no tenía necesidad de mandar a amenazar a Elías. Si ella realmente quería matarlo, lo hubiera hecho. Amén. Jezabel hubiera matado a este varón. Entonces, la gloria es para el Señor, que Dios permite que esto acontezca. Y a veces muchos han censurado a Elías porque dicen que como habiendo pasado todas estas cosas maravillosas en la vida de Elías, y como Elías, habiendo conocido el poder de Dios, se esconde, huye de esta mujer. O sea, ¿qué es lo que realmente pasó en Elías en este momento que Elías corre a esconderse? Amén. Y vemos claramente hasta el versículo 3 que Elías dice que se ve en peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Amén.
Entonces la gloria es para el Señor. Vemos claramente que Jezabel, más que querer matar a Elías, lo que quería era desalentarlo y desalentar a las personas que sí habían creído en el Señor a través del milagro de lo que Elías hizo en el Monte Carmelo. Si nosotros leemos, cuando terminamos ese 17, donde Elías mata a todos los profetas, la palabra enseña claramente que Elías le dice a los del pueblo que atraparan, que no dejaran escapar a los profetas. Es decir, que el pueblo se define. Amén. Y el pueblo entiende que Jehová es Dios. Pero Jezabel no quería matar al profeta. Jezabel lo que quería era que entendieran que pese a lo que ese Dios que Elías predicaba pudiera ser, su Dios estaba por encima. Amén. Ella no quería dar a torcer su brazo. Claramente era desalentar, amén, a ese pueblo. Y yo les hago una pregunta: ¿cuántas veces no nos hemos desalentado nosotros a causa de aquellos que no quieren escuchar la palabra? Elías pensó: ahora yo predico, acá se vuelve de su pecado. Jezabel también se arrepiente y todo el pueblo se humilla ante Dios. Y en vez de recibir esto, Elías es perseguido y amenazado de muerte. Elías de pronto no entendió cuál era el propósito de Jezabel. ¿Por qué? Porque en Elías vino, algunos dicen que Elías sintió temor. Sí, sintió temor después. Pero lo primero que vino a Elías fue frustración. Amén. Fue frustración. Claramente, Elías se sintió frustrado y muchos de nosotros tal vez nos hemos sentido frustrados. Tenemos personas a las que tenemos años de estar predicándole, no solo palabras, sino con nuestro testimonio. ¿Cuántos quieren tener el hogar que tú tienes? ¿Cuántos quieren predicar como tú predicas? ¿Cuántos quieren verse como tú te ves? Pero resulta que tú les predicas y no quieren obedecer la palabra. Eso pasaba. Y es lo mismo que está pasando en estos tiempos. ¿Y qué pasa? Que nosotros predicamos y nosotros no predicamos para que la gente tenga el conocimiento y se queme en el infierno. Nosotros predicamos con el propósito de que la gente se arrepienta. A nosotros no nos pagan un sueldo. A mí no me pagan un sueldo para predicar. Yo lo hago por la misericordia porque considero que tengo más que agradecer que cobrar. Amén. Y vemos que es normal que en cierto momento de nuestra vida nosotros nos sentamos como se sintió Elías, frustrados porque predicamos y la gente no viene a las oraciones, frustrados porque convidamos a los hermanos a orar y no oran, frustrados porque queremos darle a los que están a nuestro alrededor, a los que escuchan, a nuestra familia, lo que Dios ha puesto en nuestra vida, y ellos sencillamente parece que tuvieran un repelente contra la palabra, escuchan y parece que no escucharan. Entonces es donde se aplica la palabra que este pueblo de labio me honra. Amén, pero su corazón está lejos de mí, porque esta palabra no es para el que no conoce al Señor, esta palabra es para ti que le conoces, para ti que dices que eres cristiano, para ti es esta palabra. Amén. Por eso el Señor me decía, estamos como en los tiempos de Elías, estamos como en los tiempos de Elías cuando todo el mundo vocifera ser cristiano, amén, donde todo el mundo está consagrado. Pero ¿a qué Dios le estamos rindiendo culto? ¿Cuál es el Dios al que tú le estás rindiendo culto? Amén, verdaderamente le estás rindiendo culto a Jehová de los ejércitos, a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Es Jehová de los ejércitos tu Dios? Amén. Entonces, le pasa a Elías lo que le ha pasado a todos los siervos de Dios, nos ha pasado ese momento de debilidad. Amén. Elías era un hombre de guerra, era un hombre guerrero, así como David. Pero esto no eximió a Elías también de sentir temor. Lo segundo que Elías siente es temor y por eso huye. Huye y se encierra en sí mismo. Muchos de nosotros, este es un momento peligroso en nuestra vida, porque
el encerrarnos en sí mismo puede provocar que nos apartemos del Señor. Puede provocar que nosotros nos apartemos del Señor. Amén. La gloria es para Él. Entonces vemos cómo este varón falla en su fortaleza, así como Moisés falló en la de él. La palabra registra a Moisés como el hombre más manso. Y resulta que Moisés mató a un egipcio, el hombre más manso, mató a un hombre. Luego de esto, golpea a la roca. Y después de esto, parte las tablas. No lo hizo en ese orden, pero así. Parte las tablas de los mandamientos. El hombre más manso hizo esto. Entonces vemos que también tuvo sus debilidades. Amén. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es tu fortaleza? Dentro del Evangelio, en tu vida espiritual, ¿has detectado cuál es tu fortaleza? Y que seas fuerte en eso no quiere decir que en un momento de tu vida vayas a decaer. De pronto eres bueno para la oración. De pronto van a llegar momentos en que no quieras orar. De pronto eres excelente, tienes fe, eres un hombre de fe como Abraham. Abraham fue un hombre de fe. Pero dice la palabra que Abraham en tiempos de hambre se fue para Egipto. O sea, que también falló en su fortaleza. Y nosotros Dios nos muestra a estos hombres de Dios, que en su momento fallaron. Amén. En su fortaleza. Y no estamos exceptos en momentos como estos, en los que todo el mundo tiene comezón de escuchar la palabra. Mi hermana Mónica decía que este es el tiempo en el que más se ha predicado la palabra. Pero la pregunta es, ¿estamos predicando la palabra de Dios? ¿O estamos predicando la palabra que tú quieres que los hombres escuchen? La que a ellos les agrada. La que es beneficiosa para ti. Porque estamos en los tiempos en que los pastores les da miedo predicar sobre el pecado, porque predicar el evangelio se les convirtió en un negocio, porque nos interesa más el diezmo que traen las ovejas, porque nos interesan más las ofrendas que predicarle que se tienen que guardar en santidad, que no somos bendecidos por la cantidad de plata que traemos, amén, a las iglesias. Somos bendecidos porque obedecemos. Estamos viviendo estos tiempos en el que todo el mundo vocifera a Dios. Todo el mundo habla que tiene a Dios, pero sus corazones están lejos. Nuestros corazones se han apartado del Señor. Amén. Entonces, vamos un poco entendiendo por qué el Señor me decía que estamos como en los tiempos de Elías y de Moisés. Amén. Vamos al versículo 4. Y esto muestra la condición emocional de este profeta. Dice que él fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ahora el profeta comienza a cuestionarse. Elías se cuestiona y desea morirse, menos mal que Dios no lo escuchó. Amén. Y vamos a ver el por qué Dios no escucha a Elías. ¿Qué había de especial en este varón? ¿Qué había de especial en Moisés? Amén. Que son contados como los dos testigos. La gloria es para el Señor. Entonces vemos que Elías entra en un trance emocional y comienza a cuestionarse. Comienza a decir, Señor, si yo mismo soy pecador, ¿qué más espero yo, Señor, si aún yo he pecado contra ti? Amén. Vemos a un Elías cansado, a un Elías fatigado. Amén. Elías no entendía, y a veces nosotros como líderes, como pastores, como ministros no entendemos que esto no depende de nosotros, que no se trata de mí, de cómo yo viva mi vida. Se trata de cómo cada quien acepta la palabra. Se trata de cómo cada quien quiere vivir su vida con el Señor. Recordemos, la salvación es individual. Amén. Mi deber es predicar la palabra. El tuyo es verificar que sea eficaz, que venga de parte de Dios y vivirla. Y vivirla. Si Dios te está permitiendo que estés en este lugar, es por algo. Si Dios te está permitiendo escuchar esta palabra, es para que la pongas por obra. Amén. Y Elías se sentía fracasado, porque nosotros experimentamos esto, que usted le predica a una persona y la persona
no quiere entender que usted no se está ganando un peso con lo que le está predicando. Que el único anhelo, amén, estamos hablando de los siervos que predican la palabra de Jehová con verdad. No estoy hablando de los siervos que desafortunadamente mis hermanos que se han desviado. No estoy hablando, porque déjame decirte que sí hay quienes predicamos la palabra por amor a las almas, por amor de aquel que murió en la cruz, por amor de ese Padre, amén, bueno y misericordioso que nos sustenta cada día. Entonces, es normal que nosotros en algunas veces, pese a ser usados por el Señor, a que el Señor conozcamos la palabra, nos sintamos así. Es normal. Estas palabras, estas situaciones van a venir a nuestra vida. Y vamos a leer del 5 al 8. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque camino largo te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Loret, el monte de Dios. Entonces en este texto miramos dos cosas. A veces pastor, a veces líder, a veces ministro, lo más espiritual que tú y yo podemos hacer es descansar en el Señor. Amén. En estos momentos es que nosotros debemos buscar su presencia a través del ayuno, a través de la oración. Amén. Buscando ese sustento que Jehová llevó a Elías. Amén. Buscando esa intimidad. Este no es el momento en el que yo aparto mi vista del Señor. Este es el momento en el que yo me humillo más. Este es el momento en el que yo busco más a ese Dios maravilloso. Amén. Dice que Dios no se ocupa de la parte espiritual primeramente, sino que se ocupa de las necesidades físicas de Elías y le lleva comida y bebida. Esto era lo que él necesitaba. Amén. La gloria es para el Señor. Entonces, cuando Elías come y bebe, se vuelve a acostar. A veces no es necesario con una sola oración. A veces no es necesario con un día de ayuno. A veces debemos persistir hasta ser fortalecidos. Amén. A veces tenemos una situación y creemos que con 1 minuto de oración o 2 minutos de oración ya. No, a veces necesitamos ese tiempo de intimidad con el Señor. Amén. Nosotros necesitamos ese tiempo de intimidad con el Señor. Y en ese tiempo, por eso es que dice la palabra, el salmista dijo, envía tu luz y tu verdad, pues ellos nos guiarán a tu santo monte. En esos momentos en el que nuestros ojos no pueden ver la gloria de Dios, Dios envía, Dios pone su palabra sobre nuestra vida, nos recuerda esos momentos que hemos vivido con Él, esas promesas que nos ha hecho. Amén. Pero claramente, ¿qué debemos? Buscar ese tiempo de intimidad. Amén. La gloria es para el Señor. Entonces vemos que Dios tuvo mucha misericordia con Elías. Tuvo mucha misericordia. Y lo segundo que vemos es que Él le dice que coma y beba porque el largo camino le resta. Vemos que este lapso que Dios le dice a Elías, dice que Jehová le tocó, dice que bebió, dice que caminó 40 días y 40 noches. Amén. Entonces, todo en el Señor tiene un significado. Todo, el Señor, todo lo que escribió, lo dijo por algo. Y esto, no solo estos 40 días muestran el fracaso en el que estaba sumido el profeta, amén, sino el tiempo, amén, en el que el mismo pueblo de Israel había fracasado en el desierto. Amén, la gloria es para Dios. Entonces, este tiempo era para Elías tener un encuentro con el Señor. Amén. Era necesario que Elías fuera desatado de esa frustración y de ese temor que se había apoderado de él. El 9 y el 10 dijo, y allí se metió en una cueva. Y aquí es donde nosotros vamos a relacionar a estos dos profetas, a estos dos siervos de Dios. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche,
y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un celo por Jehová de los ejércitos, por los hijos de Israel, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías le expresa, Jehová deja que Elías se exprese. Amén. Y Elías expresa que él era el único, no había otro sobre la tierra. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Parece que yo soy el único que predica la verdad sobre esta tierra. Muchos nos hemos sentido así, muy humildemente. Nos hemos sentido cargados porque de pronto nos metimos en Facebook y encontramos cualquier cantidad de hombres y mujeres predicando, pero palabra que está lejos de ser lo que Dios quiere que sea predicado. Amén. La gloria es para el Señor. Y Elías se siente como el único hombre sobre la faz de la tierra que teme a Dios. Yo creo que a veces me he sentido así, yo, Señor, ¿seré que seré la única? Amén. Y dice la palabra que Elías, amén, expresa delante de Jehová estas palabras, no sin antes meterse en un lugar, amén, dice que se metió en una cueva, en el monte Oret. Pero muy queridamente, en este pedazo del texto, se cruzan la vida de Moisés y Elías. Cuando el Señor llama a Moisés, que también, amén, dice en Éxodo capítulo 33, la gloria es para el Señor, dice la presencia de Jehová prometida al pueblo de Israel. Que Jehová establece el tabernáculo para que se manifieste la presencia de Dios, porque eso significa, este monte es la tipología de la presencia de Dios. Amén. El monte Oret, ahí se estableció la presencia de Dios y ahí se manifestaba en la vida de Moisés y del pueblo. Amén. Yo le decía, Señor, ¿será casualidad que estos hombres sean mencionados como los dos testigos y que de una u otra forma estos dos hombres hayan encontrado tu presencia en el mismo lugar? Amén. En el mismo lugar. La gloria es para el Señor. Encontraron, amén, estos siervos la presencia de ese Dios maravilloso. La gloria es para el Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria. Está el pueblo ahí presente. La gloria es para el Señor. Qué hermoso es el Señor. Yo me gustaría leer ese pequeño texto, Números capítulo 33. No voy a leerlo, voy a leer dos versículos. Éxodo 33, versículos 21 y 22. Donde Éxodo 33, tremendo como estos dos varones, quienes pues muchos hacen referencia que serán los dos testigos, 21 y 22. Éxodo 33, versículo 21, mira lo que dice. Y dijo Jehová, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré en mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verá mi rostro, pero más no se verá mi rostro. Entonces, podríamos decir que muy queridamente estos dos hombres en el mismo monte Oret, en una peña, tienen un encuentro con Jehová. Amén. Y aquí viene Moisés, porque el Señor me diría que estamos en tiempos de Moisés. Estamos en tiempos de juicio, mi hermano. Estamos en tiempos en que, aunque se predica mucho la palabra, estamos al frente de la tierra prometida y no la hallamos. Amén. No encontramos el punto de cómo entrar en coinonía con el Señor. Ahí está la tierra prometida. Se nos está hablando, amén, de que el Señor está a la puerta. Todas las señales para su venida están allí.
Pero nosotros estamos como en los tiempos de Moisés. Pasamos por tiempos de plaga, llegamos a tiempos de juicio, porque eso pasó en los tiempos de Moisés, eran tiempos de juicio. Amén, pero qué maravilloso es que nosotros, los hijos de Dios, los siervos del Dios Altísimo, sentamos la tranquilidad, amén, de que en medio de todas esas cosas nosotros seremos guardados por el Señor. Y vemos que, hablando un poco de Moisés, Moisés tuvo otra coincidencia con este varón. Y el motivo por el cual Moisés, yo no sé si sea el motivo por el cual Dios determinó que estos dos tiempos se dieran para que ellos fueran testigos nuestros también. No solo ellos serán testigos, porque no sé si el texto es literal o sencillamente estaremos viviendo los tiempos de estos dos profetas. No sé si estos testigos se manifestarán físicamente, o no sé si son sus tiempos los que serán manifestados mientras nosotros estemos sobre esta tierra. Lo que sí les puedo decir, mis hermanos, es que no solo tenemos estos dos testigos. La Biblia nos enseña, amén. Nosotros estamos en tiempo de la gracia, pero el Señor me decía que aún nosotros tenemos una parte. Cuando yo leía el texto de los dos testigos, de pronto quienes conocen la palabra, amén, la gloria es para el Señor, pueden ahondar un poco más en esto. El Señor me decía que cuando el profeta se le da a Juan que mida, hay una parte que no será medida. Hay una parte que es para el pueblo de Dios y hay otra que dice que no será medida porque esa parte sería para los gentiles. Y el Señor me decía que nosotros también viviremos tiempo de tribulación. Nosotros los gentiles también viviremos ese tiempo de tribulación. Nosotros viviremos estos tiempos. Y que no solo Elías y Moisés serían testigos para su pueblo, sino que sus tiempos serían testigos para nosotros. Nosotros estamos en estos tiempos. Amén. Y me gozaba y me gozo en el Señor cuando yo leo en el libro de Hebreos capítulo 12:1 que dice la palabra que tenemos una grande nube de testigos. Y cuando nosotros leemos este texto, nosotros creemos que esa grande nube de testigos son las personas que nos rodean. El del mundo no puede ser testigo porque no conoce al Señor. Quienes damos testimonio del Señor somos los que hemos creído. Así es que esa grande nube de testigos que tenemos son aquellos que han muerto por amor de su nombre, aquellos que ya han sido salvos, aquellos que están ahí esperando que suene la trompeta para ser glorificados con el Señor. Esa gran nube de testigos tenemos nosotros, aquellos que pudieron alcanzar la gloria del Señor, aquellos que ya han podido alcanzar esa salvación. Amén. Entonces, claramente, mis hermanos, estamos en tiempo en que quienes predicamos la verdad nos sentimos cohibidos. De pronto nos sentimos como Moisés, perseguidos por el faraón. De pronto nos sentimos como Elías, frustrados. Pero también es cierto que el pueblo de Dios se encuentra como en los tiempos de Elías, como en tiempos en que su palabra abunda, ¿verdad? Sí abundaba la palabra, pero no era la de Dios. Estos hombres sí se consagraban. Habían 850 profetas. Pero ¿a quién se estaban consagrando? Tú sí te estás consagrando al Santo de Israel. ¿Estás consagrando tu vida a ese Dios verdadero? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Líder, pastor, ministro de Dios. Tú que predicas la palabra. ¿Estás en santidad verdaderamente? ¿Eres sí el referente de Dios a través de tu testimonio para que la gente, sin que prediques, pueda ver al Señor en todo lo que tú haces? En eso sí nos hemos convertido verdaderamente. Sí somos esos hombres y esas mujeres. Sí somos testigos, porque aún nosotros nos hacemos testigos. ¿O no sirvió de testigo Noé en su tiempo, que fue el único y que por amor a él fue salvo a su familia, pero todos perecieron? ¿No fue testigo? Amén. Noé, de ellos nosotros estamos siendo testigos.
Y les comparto porque quiero compartir este sueño que el Señor le mostraba a mi cuñada Karina Gutiérrez, Alcalá Gutiérrez, la esposa de mi hermano Luis Alfredo. Y el Señor le mostraba a ella en un sueño que ella predicaba y nadie le escuchaba. Nadie le hacía caso. Y ella dice que escuchó una trompeta, que la trompeta invadía su cuerpo físico. Y dice ella que comenzaba a perder los recuerdos. Y en medio de esa angustia, ella le pregunta por su familia, por su esposo y sus hijos. Y el Señor le responde que no se preocupen, que están con él. Porque mi hermano también es creyente, la gloria es para el Señor, es cristiano. Y el Señor es tan maravilloso que ella le pregunta, ¿y qué trompeta es esta? Y ella le responde, es la 7ª trompeta. Pero cuando le termino el sueño y el Señor le dice que está cansado de su pueblo. Le digo, estoy cansado del pecado de mi pueblo. Mucha humanidad se va a quedar, le dijo el Señor a Karina. Mi hermano, pero lo tremendo que cuando yo me voy al texto que busco, en la palabra, la 7ª trompeta viene después de la manifestación de los 2 testigos. No le estoy diciendo que sea cronológicamente sea de esta forma, pero en el texto está después de esto. Amén. Y vemos cómo el Señor acelera los tiempos para que al menos los que hemos creído no nos perdamos. Porque el Señor también le mostraba un reloj que avanzaba de 2:30 a 3:30. Y compartía con mi hermano Marcos, el Señor le bendiga, que él decía que esta era la 4ª vigilia. Y me regalaba un texto en el libro de Mateo, donde el Señor se le aparecía a los discípulos en la 4ª vigilia en el mar. Y él me decía, mi hermano, este es el tiempo de más tiniebla. Amén. Y estamos experimentando, pese a que es el tiempo en el que más se está predicando la palabra, también es el tiempo de más tiniebla. Amén. Entonces, seguimos hablando de Elías para terminar. Y Elías vuelve a tener el Señor se le manifiesta a Elías. Y dice la palabra que el Señor se le manifiesta a Elías. Amén. En el 13, el 14, el 15. Dice que a través de un silbido dijo, el 11 y el 12 dice, Jehová le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías, el ministerio de Elías era un ministerio estruendoso. Elías estaba acostumbrado a este tipo de manifestaciones en su vida de parte de Dios, pero ahora el ministerio de Elías comenzaba un nuevo giro. Dios le dio un giro al ministerio de Elías y se manifiesta y permite que Elías le conozca de una forma diferente, a través de un silbo suave y delicado. Amén. También podríamos decir que este silbo suave y delicado es ese mensaje de amor que debemos llevar a aquellos que no le conocen en estos tiempos. Amén. Además de esto, dice el 13, el 14 y el 15, que Elías, vamos a leer lo que Elías oyó, dice que cubrió su manto, que cubrió su rostro por reverencia, amén, ese Dios maravilloso, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino él una voz, Elías, ¿qué haces? Y él le respondió lo que le había dicho antes. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Amén. Vemos que este varón cubre su rostro en reverencia al Señor, pero ya entra nuevamente en sintonía en su ministerio. Él le dijo, vuélvete por tu camino. Le dijo, no te vayas a desviar. En este momento, Elías se ha encaminado y entra en la última etapa de su ministerio, donde Dios lo conforta poderosamente. Amén, porque no solo le encomienda que vaya y
y unja, amén, a este rey, lo cual determinaba que el ministerio de Elías no se había acabado y que Elías continuaba en el propósito de Dios y que Dios no estaba molesto con Elías bajo ninguna circunstancia. Y mire lo que dice el 16: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Esto da una respuesta al corazón de Elías, aunque Elías no deseaba que Acab y Jezabel murieran. El anhelo de este varón era que el pueblo, amén, se volviera a Dios. Al darle al Señor esta tarea a Elías se gozaba, amén, porque sabía que vendría otro rey y nuevos tiempos iban a venir sobre el pueblo de Israel. Amén. Le estaba diciendo Dios claramente a Elías: no te preocupes, la obra es mía. El pueblo es mío. Entonces no solo eso, sino que le dice que el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. La obra de Dios no se detiene, mi hermano. Y si nosotros, Dios trajera juicio sobre esta tierra y usted y yo partiéramos con el Señor en medio de ese juicio, déjeme decirle que Dios levantará otra Karina, así como levantó un Eliseo. Levantará un Marco, una Mónica, un Juan Carlos, una Ilami, un Gabriel, un Juan. Amén. La obra del Señor no se va a detener. Amén. Esto no lo detiene nadie. La palabra dice claramente que el cielo y la tierra pasarán. Pasaremos nosotros, pero la palabra de Dios no va a pasar. Dios siempre va a levantar a alguien, mi hermano, porque la obra es de Él. Amén. Entonces vemos cómo el Señor le dice: no te preocupes, Elías, que esto no termina aquí. Amén. Y quienes conocen el ministerio de Eliseo, a quien instruyó Elías, amén, vemos que fue poderoso. Dice que a él le fue dado una doble porción. Amén. Pero ¿por qué le fue dado una doble porción? La Biblia enseña que a los hijos primogénitos les toca una doble porción de la herencia. Y este profeta Dios lo había puesto en la vida de Elías para que fuera. Así es que era bíblico. Por eso Eliseo pedía una doble porción de la unción que tenía Elías. Entonces claramente el Señor nos está exhortando en estos tiempos. Y antes de terminar, yo quiero que usted entienda, yo pensaba que Eliseo se había frustrado, porque a veces nosotros nos frustramos por lo que Dios parece que no hiciera en la vida de las personas. Amén. Pero Dios da su palabra. Nosotros somos quienes escogemos si le servimos al Señor o si no le servimos. Claramente, nuestro deber como siervos de Dios, amén, es predicar la palabra, sin fatigarnos, amén, porque podemos llegar a la condición que llegó Elías, amén, o podemos llegar a la condición que llegó, amén, Moisés, porque muchas veces no crean que la ira de Moisés cuando estuvo con el pueblo de Dios fue a causa del mismo. La Biblia registra que Moisés era un hombre manso. Pero pese a que Moisés era un hombre manso, este pueblo supo sacar de este varón esa ira. Amén. Que esa ira con que no moraba en el corazón de él. Entonces yo quiero compartir con usted textualmente qué pasó con estos dos varones. ¿Cuál fue el tercer punto que unió a Elías y a Eliseo? A Elías y a Moisés, y lo vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37. Y esto, ojalá el Señor Dios Todopoderoso nos ayude a entender, ministros, pastores, líderes de iglesia, podamos entender esto. Si tu ministerio está en pro de esto, puedes tener la certeza de que tú no gustarás la muerte, como pasó con... No gustarás de esa muerte segunda de la que habla la palabra. Primera de Reyes, capítulo 18, 37. Y serás guardado, amén, así como Dios hizo con el cuerpo de Moisés. Mire lo que dice este texto. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, primero, y que vuelves a ti el corazón de ellos. A estos dos varones los movía esto. Ellos no predicaban para llenar sus bolsillos de plata.
Ellos no predicaban para salir en las redes sociales. Ellos no predicaban para que le dieran like en sus videos. Ellos no predicaban para ellos. Ellos sabían, amén, que el propósito por el cual Dios los había puesto sobre la tierra era para que predicaran su palabra, para que Dios fuera conocido y para que la gente se arrepintiera. Este es el propósito, amén, por el cual tú y yo tenemos que predicar la palabra. Amén. Si tú, ministro, profeta, cualquiera que fuera tu ministerio, pastor, evangelista, líder, predicas la palabra, estos deben ser los dos motivos que muevan tu ser para llevar la palabra al que no la conoce. Que ellos puedan conocer a ese Dios a través de ti y que sus corazones se vuelvan a ese Dios maravilloso. Por eso Dios usa estos tiempos como testigo en contra nuestra. Por eso estos hombres y aquellos que han muerto, que han alcanzado misericordia, hombres como Pablo. ¿Por qué cree usted que Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Usted cree que algo especial corría por la sangre de Pablo? No, señor. Pablo fue un hombre tal como usted y yo, con las mismas luchas, de pronto con peores luchas. Elías fue un hombre sujeto a pasiones, dice la palabra. Tuvo nuestras mismas falencias. Moisés también, hombres como Abraham. Pero hoy ellos están allá y son testigos de nosotros. ¿Y sabes qué nos dicen? Nosotros pudimos lograrlo, tú también puedes. Amén. La Biblia enseña que cuando se hace un pacto, Dios estableció, tenían que haber 2 testigos. Y estos son los testigos que sellan este pacto. Estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Estos tiempos que tal vez el pueblo de Israel tiene que pasar para que reconozcan al Señor. Esos hombres, esas mujeres que pudieron alcanzar la misericordia, María Magdalena la de Lázaro, Marta y María la de Lázaro, María, quien fue usada para traer a Jesucristo, el Hijo de Dios, al mundo, Sara, todas estas mujeres pudieron lograrlo. ¿Por qué nosotros no? Amén. ¿Por qué no nos esforzamos si los tiempos siempre han sido los mismos? Nosotros decimos, no, lo que pasa es que en aquel tiempo había más pecado, pero la Biblia dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Y nosotros estamos en una condición en que si nosotros oramos, el Espíritu Santo se manifiesta. Nosotros tenemos ahí a la mano la presencia de Dios. Mire que en el tiempo de ellos, la presencia de Dios se manifestaba de tiempo en tiempo, pero miramos que en hombres como Moisés y Elías, la presencia de Dios moraba con ellos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en estos tiempos. Amén. En estos tiempos, la presencia de Dios more en nosotros, como moró en la vida de Elías, pese al pecado. En Moisés, pese a la situación. Que no desmayemos. Ese es el llamado que el Señor hace en este día a nosotros como pueblo de Dios. El Señor está cansado, está asqueado de nuestro pecado. Mis hermanos, amigos, este es el mensaje que Dios ha traído a nuestra vida. Dejemos ese doble ánimo, que hoy somos cristianos y mañana no. Que hoy medio creemos y mañana no creemos. Que hoy tenemos fe y mañana no la tenemos. Amén. Dejemos de claudicar en esos 2 pensamientos del que Elías le habló al pueblo de Dios y decidamos hoy quién es realmente nuestro Dios. Porque déjame decirte que si tú vives una vida doble, te haces llamar cristiano y no lo eres, no te vistas que no vas. No vas a entrar al reino de los cielos. Y no es porque yo lo estoy diciendo, la palabra dice claramente quiénes entrarán y quiénes no entrarán. Esto no es capricho de la hermana Karina, esto no es capricho de Juan, de Pedro, de Pablo. Él estableció, es su casa, es su reino. Y si nosotros queremos entrar, debemos sujetarnos a sus normas y a sus leyes. Amén. Entonces vamos a estar orando. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Rey. Aquí estamos delante de ti para adorarte, Señor. Aquí estamos reconociendo tu poder y tu soberanía, tu majestad, tu grandeza. Tú eres el Dios de nuestra alma, Señor.
Tú eres el Dios de nuestra salvación. Señor, tú eres nuestro gran testigo, mi Rey. Porque dice la palabra que tú viniste en carne, Señor. Dice que fuiste tentado, Señor, en todo, pero tú no fallaste, mi Rey. No se encontró en ti pecado, Dios de la gloria. Hoy nos postramos, Señor. Hoy humillamos nuestro rostro como lo hizo Elías, Señor, cuando sintió ese silbo suave, cuando pudo determinar, Señor, cuando entendió la manifestación de tu gloria sobre él, Señor. Hoy nos humillamos, Señor, porque tú estás demandando en este tiempo humillación. Estos hombres eran celosos, Señor, de la adoración hacia ti, Señor, del culto que a ti se te rendía, mi Rey. Hoy te pedimos perdón, Señor, por aquellos que hacen cristotecas, Señor, por aquellos que no se atavían decorosamente, aquellos, oh Dios de la gloria, que en sus altares, oh Dios santo y verdadero, cantan alabanzas y adoraciones, no sea que Dios, Señor, porque a ti no te agrada la alabanza de ellos, Señor. No te agrada, oh Dios de la gloria. Santo, santo, santo. Mucho pueblo está entenebrecido, me dice el Señor. Hay mucho pueblo distraído. Y Ramaisha Kiva, bababai. Mucho pueblo está distraído y Ramaisha Kenda la Masaya. Y hay mucho pueblo distraído y Ramaisha Kenda la Masoja. Aún hay mucho pueblo y Ramaisha Kiva, bababai. Hay mucho pueblo, dice el Señor. Mucho templo físico en el cual no habito y Ramaisha Kenda la Masaya. Me han dejado afuera y Ramaisha Kenda la Masoja. Predican mi palabra, pero yo no estoy ahí. Ramaisha Kenda la Masaya. Y Rababababa. Se han desviado y Ramaisha Kiva, bababai. El Señor tiene un dolor grande, grande porque muchos se quedarán. Muchos se quedarán. Si tú crees que es suficiente con el poco tiempo que le dedicas a la lectura, si tú crees que es suficiente con el ratico que vienes a sentarte a escuchar la palabra, déjame decirte, el Señor te dice que no. Dios está demandando de su pueblo santidad, aleluya. Y no hay santidad sin conocimiento. Es necesario que conozcamos verdaderamente a nuestro Dios. Es necesario, aleluya. Es necesario que volvamos a esa senda antigua. Es necesario que volvamos a predicar la palabra por amor a ese Dios maravilloso. Es necesario que el único motivo que nos aliente cada día sea el de darlo a conocer. El de que la gente se convierta, que la gente conozca a Dios verdaderamente. Padre, te doy gloria por cada persona, Señor. Doy alabanza por aquellos que escucharán también. Oro, Señor, para que tu palabra sea sembrada, Señor. Oro para que opere, Señor, en obediencia a cada uno de aquellos que han escuchado tu palabra, Señor. Oro para que tengas mucha más misericordia, oh Dios. Mucha más misericordia. Oro porque tus profetas, Señor, vuelvan, Señor amado, a la profecía tuya, Señor. A dar tu palabra, mi Rey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, me dice que está asqueado de las profecías mecánicas. Que vendrán tiempos, aleluya, en que muchos van a caer en los altares y Ramaisha Kenda la Masoja. Muchos van a caer en los altares, dice el Señor, por decir paz cuando Él no ha dicho paz. Por decirle al pueblo que Jehová lo va a bendecir cuando Jehová lo que demanda es santidad de su pueblo.
Señor, ten misericordia, mi Rey. Ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de cada uno de nosotros, de nuestros hogares, Señor, de nuestra familia, de aquellos a quienes llevamos años predicándole, Señor, y no obedecen a tu verdad. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ten misericordia, Dios. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, y amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo, mi hermano, para siempre. Le doy la gloria al Señor por permitirme traerles este mensaje. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Compártanlo y que sea Dios hablando a las vidas, a los corazones. Mis hermanos, estamos en tiempos finales. Dios los bendiga. Saludos a todos los que se conectaron. Dios bendiga sus hogares, sus vidas, que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Chao. Amén.